Seguimos con el Apocalipsis. Ya llevamos unas cuantas semanas y las que nos quedan. Saludos. Buenos días, Jordi. Sí, así. Buenos días, Ramón. Buenos días, Manuel. Buenos días. Seguimos con el Apocalipsis. Y sería bueno hacer un poco de recapitulación y ponerlo en el contexto general. Y algunas dudas porque yo no dejo de darle mente durante toda la semana. Todas las que... Y todo el mundo, gente que me encuentro, Sí. esto del Apocalipsis, tienen sus preguntas y sus... estamos hablando de que Apocalipsis está, el libro pretende eso, hacer una revelación de una realidad muy superior a la que vivimos día a día y que se nos está velada. Un poco... Bien, pero esto es el juicio final. Exacto, sí, pero que aquí se plantea un poquito plantea. Esta realidad. Me surgía una pregunta un día de estos, dándole, ¿por qué se desvela esto que está velado si el libro está en clave código para que solo lo entienda aquellos que lo pueden entender, a quien va dirigido? ¿Por qué no quiere Dios que esta realidad sea desvelada a todo el mundo? No, Dios quiere que sea revelada a todo el mundo. Por eso hay un mandato de Cristo: id y anunciad el Evangelio a todas las gentes. Entonces, la intención es que llegue a todos los pueblos. Y de hecho, una de las condiciones para que se revele la historia es que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Pero, claro, Dios se sirve, Dios no impone ni se revela a todo el mundo, porque eso quiere nuestra libertad. Dios se sirve de la mediación humana. Tanto es nuestra, digamos así, nuestra responsabilidad el llevar este evangelio a todas partes. Por eso esta palabra se revela a la Iglesia, que tiene esta misión. O sea, también revela no solo una realidad, sino una misión, el libro del Apocalipsis. Por supuesto. Perfecto. Y esa misión... quizá me adelante yo, pero veo que tiene dos facetas. Continuación de la misión de Cristo. Tiene dos manifestaciones. Uno es la evangelización, pero también el libro hace un hincapié fuerte en el martirio, en la sangre. Es que el martirio forma parte de la evangelización. El martirio significa el testimonio. Estamos llamados a ser testigos de Cristo, de la muerte y la resurrección de Cristo. Ese es el testimonio de los cristianos. Porque este es el signo que Dios va a dar al mundo. Cuando los fariseos le preguntan a Jesús, ¿qué signos das por qué hace estas cosas? Dirá, esta generación incrédula y perversa solamente se le dará una señal, la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo tres días en el vientre del cetáceo y salió a la vida, así el Hijo del Hombre estará 3 días en el seno de la muerte para resucitar. Es decir, la señal es la resurrección, el signo que Dios da al mundo. Y este es el signo que tienen que dar también los cristianos, demostrar que Cristo está resucitado. ¿Y cómo está Cristo resucitado? Sí, yo también lo estoy. ¿Y yo cómo puedo resucitar? Para eso previamente tengo que pasar por la muerte. O sea, en el momento en que el cristiano entra en los acontecimientos de la historia y acepta esta historia sin renegar, sin murmurar, sin maldecir, teniendo paz en medio del sufrimiento, está mostrando que se puede vivir en medio de la muerte. Este es el testimonio del cristiano, por eso el Señor nos dirá, amaos como yo os he amado. Nos invitará a participar de la Eucaristía, que es esta realización, esta inserción en la Pascua de Cristo. Que lo que se ha cumplido en Cristo se cumpla también en cada cristiano. Y esto se celebra sacramentalmente en la Eucaristía. Comiendo de este pan y bebiendo de este cáliz, anunciamos la muerte de Cristo y proclamamos su resurrección. Y esto que celebramos sacramentalmente en la Eucaristía, estamos llamados a vivirlo luego realmente en nuestra vida de cada día. Por eso decía que realmente esta proclamación de este Apocalipsis está insertada en un contexto litúrgico. Todo está en una función, de hecho, la revelación se produce el domingo y dentro de una celebración eucarística. De hecho, todo el Apocalipsis tiene esta estructura de una celebración eucarística. Empieza con el saludo inicial y veremos que termina con la despedida. La bendición final. La bendición final. Y el ite. Así es. Bien, entonces, centrados un poco en lo que estamos viendo, después de que el vidente ha escrito las cartas a las 7 iglesias, llamando a la iglesia a la conversión, ahora la iglesia está preparada para recibir esta revelación. Vemos cómo el vidente es transportado al cielo.
y allí dice para que contemple lo que va a suceder pronto. Ahora tengamos presente una cosa, que está en el cielo, por tanto allí los parámetros del tiempo del cielo no son los nuestros de la tierra, sino que está viendo el cielo donde impera la eternidad, porque es desde la eternidad sobre donde está explicada toda la existencia humana, la pasada, la presente y la futura. Porque nuestra existencia no se reduce únicamente al tiempo que pasamos en esta tierra. Esto es solamente una parte mínima de nuestra existencia. Nuestra existencia está llamada a vivir para siempre. Tanto tiene que ser desde la visión de la eternidad de Dios que reina sobre todas las cosas, desde ahí donde podemos encontrar la explicación verdadera de las cosas de este mundo. Si nos quedamos solamente en esta tierra, muchas cosas quedan sin explicar. Por eso el vidente es llevado al cielo, digamos así. Por tanto, ¿qué es lo que encuentra allí? Una vez, porque ¿quién es la explicación de todo lo que existe? Lo vamos a ver, es Cristo. La explicación de toda realidad, de toda la historia. Vimos el otro día la descripción, digamos, del escenario. Aquel que está sentado en el trono, los 4 vivientes sobre el que está sentado en el trono, sobre un mar de cristal dominado, los 24 ancianos que están alrededor del trono. Esta es la escenografía. Esta es la escenografía. Bien, una vez visto de la visión general, lo primero que ve el vidente, por esta puerta decimos que se entreabre, todavía no está abierta del todo, veremos más adelante que se abrirá de par en par y ahí aparecerá toda la realidad. Ahora está entreabriendo un poco. Y lo primero que ve es esto. Ahora empieza a fijarse en detalles de esta escena. En primer lugar, el primer detalle es que el que está sentado en el trono tiene un libro en su mano derecha. Un libro que está escrito por el anverso y por el reverso, pero que está sellado con 7 sellos. Por tanto, ¿qué significa esto? Que contiene un secreto que es difícil de descubrir, porque está cerrado y solamente nosotros podemos ver una pequeña parte de aquello que está, digamos, por la parte externa del rollo. Además, este secreto viene de Dios, lo tiene en su mano derecha. Eso significa que ahí contiene una palabra que es definitiva, una palabra para todos los hombres y una palabra definitiva. Una sentencia. No, la palabra de Dios es siempre la palabra definitiva. No es ninguna sentencia, no hay ningún castigo, sino que la palabra que Dios tiene que dar a toda la humanidad. Y lo tiene en la mano derecha. En la mano derecha. Tomo nota. Un día haremos un... Siempre la mano derecha indica prosperidad, indica paz, indica seguridad. Un día haremos un programa sobre el sufrimiento de los zurdos a través de la historia. Bien, no hay que ver una cosa con otra, pero bueno. Bien, sí. Por tanto, de esta realidad nosotros tenemos un conocimiento externo y superficial, solamente esta parte externa. Pero nadie puede entrar en los secretos designios de Dios. ¿Quién puede conocer su propósito? ¿Quién puede penetrar en el misterio de Dios? La Escritura nos lo dice claramente, que por tanto el designio de Dios permanece en su secreto y los hombres no podemos tener acceso a ello. De ahí la angustia del vidente, que ve que este libro nadie lo puede abrir. Porque aquí aparecen todas las grandes preguntas que nos hacemos siempre todos los hombres. Es decir, ¿cuál es el significado de la historia? ¿Cuál es el sentido del universo, del mundo? ¿Y cuál es el sentido de mi propia vida, de mi propia existencia? En definitiva, las preguntas que todos nos hacemos: ¿yo quién soy? ¿Por qué vivo? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi destino? ¿Tengo alguna finalidad? ¿Por qué muero? ¿Por qué sufro? Todas estas preguntas que el hombre se planteaba, porque ahora ya no se plantea. Porque ahora con todos este mundo moderno en que todo el mundo está fuera de sí, tiene que estar fuera de sí, con los cascos puestos con otros, escuchando la música, con el laptop, con la computadora, que están constantemente fuera de sí mismo. Porque si se para un minuto, inmediatamente aparecen todas estas cuestiones, aparecen todas estas preguntas. Y el hombre no tiene respuesta para ellos, por tanto prefiere, digamos, salir fuera de todo lo que es existencialismo. Evadirse, escaparse de la realidad. Pero estas preguntas están ahí y nadie puede escapar a ellas. Por tanto, esta es la cuestión. Ahora bien, ¿cuál es el punto decisivo de esta cuestión? El punto decisivo es que solamente el Cordero degollado puede abrir el libro. Por eso, ante la angustia del vidente, uno de los 4 ancianos le dirá, dice,
Dice, a ver si lo encontramos aquí. Dice, yo lloraba mucho. Dice, no llores. Mira, ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Él podrá abrir el libro y sus 7 sellos. Entonces, aquí aparece, dice, entonces vi de pie en medio del trono y de los 4 vivientes y de los ancianos un cordero como degollado. Entonces ahora se fija que en el centro mismo de la escena, de este círculo que está formado por el trono y los 24 ancianos, en el medio hay un cordero que está en pie y que está como degollado. Es el que puede abrir el libro y por tanto revela su contenido. ¿Y por qué puede hacerlo? Dice, porque ha triunfado y se ha ganado el derecho a hacerlo. O sea, podemos incluso decir que el Cristo es aquel que tiene el poder, tiene la clave para interpretar la historia y todo su sentido. Además, hay una palabra importante, dice, está en pie. El verbo en griego que utiliza esta palabra es el verbo que se utiliza también para hablar de la resurrección. Y el verbo como degollado, es fago, indica muerte violenta. Y por tanto, porque está en pie, dice, porque ha sido degollado. Y por tanto, se ha ganado el derecho para abrir el libro. Hay una nota interesante que voy a leer sobre esto. Dice, el verbo abrir está en infinitivo y depende del verbo vencer. Indica que el león de la tribu de Judá ha vencido de tal modo que no solo le habilita para abrir el libro, sino que sufre y muere precisamente para abrir el libro. Él se ha ganado el derecho a abrir el libro porque se ha entregado libremente a la muerte. Eso es lo que le da derecho a abrir el libro y explicar su contenido. Por tanto, Cristo aparece como el único capaz de desvelar el sentido de la historia del mundo y el sentido de mi historia personal. Pero fundamentado en el misterio pascual. Es que está hablando de cordero de pie y degollado, muerto y resucitado. Es el misterio pascual de Cristo el que da la clave explicativa de todo el mundo. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. De hecho, no es casualidad de que el libro de Apocalipsis presente una estructura, digamos, de una celebración eucarística, que es la celebración del misterio pascual de Cristo, de su muerte y de su resurrección. O sea, todo el libro tiene esta dimensión. O sea, la Pascua, lo iremos viendo, en el centro mismo del Apocalipsis aparecerá la Pascua de Cristo. Cuando veamos el septenario de las trompetas, que es el septenario central. Incluso geográficamente, en el capítulo central que ocupa el capítulo 11, es donde se habla, aparece ya expresamente la Pascua de Cristo. Esa es la razón porque en el tiempo pascual aparecía en la lectura del oficio el Apocalipsis. Sí. Porque en otro ciclo es los Hechos de los Apóstoles. Sí, así es. ¿Qué nos significa este cordero que va a ir rompiendo uno a uno los 7 sellos del libro? Cristo, con su cruz, ha comunicado cuál es el sentido último del mundo y de la historia. Por una parte, todo su pecado, que es lo que le ha llevado él a la cruz, que consiste en el rechazar la guía de Dios y en el apropiarse del lugar que le compete solo a Dios. Por otra, el absoluto amor de Dios, que asume sobre sí mismo el pecado del mundo. En Cristo el mundo se reconcilia consigo mismo. Su amor más profundo que todos los pecados del mundo ha vencido finalmente a lo que estaba encerrado en sí mismo, a las tinieblas y el maligno. Por eso el drama de la cruz se presenta como rechazo de Dios por parte del mundo y como reconciliación del mundo por parte de Dios. Por eso la Pascua de Cristo, como tú decías, es la que nos posibilita entender el plan de Dios y se esclarece cuando ya había sido anunciado en el Antiguo Testamento. Esa es, por tanto, la clave interpretativa de todo lo que vamos a ver. Por eso es el Cordero el que puede abrir el libro. Por eso es muy importante el sentido que tiene la cruz de Cristo. Es decir, en este mundo se da una lucha que es desde el principio entre la serpiente, la mujer y la serpiente, la descendencia de uno y la descendencia del otro. En esta lucha hay una lucha entre, digamos así, el mal y el amor, que es lo que configura todo el sentido de la historia. Pues bien, ¿qué es lo que nos dice la Pascua de Cristo? Que al final el amor es más fuerte que la muerte. Esta es la razón. Que el mal solamente se puede oponer la fuerza del amor. Y el amor es el que vence y que destruye el poder del mal.
De forma que en la cruz muestra que la fuerza que mueve el mundo es el amor. Ya hablamos un poco de esto, incluso a nivel cósmico, como el Sol está dando la vida a la Tierra, tierras, etcétera, etcétera. O sea, como la ley que rige el universo es el amor. Y es la fuerza que mueve al mundo. De hecho, el mundo ha sido creado por Dios, que es amor. Y ha sido creado por el amor, para el amor. Eso es, por tanto, la clave para poder entender todo lo que está pasando, de forma que ante el mal del mundo solamente hay una respuesta posible, que es amar al otro, amar al enemigo, dar la vida por aquel que te está haciendo daño, que es lo que ha hecho Jesucristo. Si es así, Padre, podemos anticipar que a la Iglesia le vienen tiempos de martirio, aún más. Siempre la Iglesia ha sido martirial. Esa es la condición propia de la Iglesia. Porque si es testigo de Cristo, es testigo de su muerte y de resurrección. Y la Iglesia ha sido martirial desde el comienzo. Tenemos los primeros siglos de la Iglesia, de los mártires, pero no ha sido solamente aquel momento. Y luego la Iglesia gozó de paz. No, la Iglesia no gozó de paz nunca. Y en estos momentos estamos viviendo de nuevo la Iglesia de los mártires. Ya hemos dicho en más de una ocasión que la mayor parte de los mártires de la Iglesia, desde toda su historia, más del 70% se están produciendo ahora, en estos momentos. Por tanto, estamos viviendo una Iglesia martirial. Y en estos momentos en que aparecen todos los ismos, digamos, disgregadores, como el nazismo, el comunismo, el hedonismo, el existencialismo, todo esto, y en este momento las ideologías que están imponiéndose sobre nosotros. Pues hay que decir que ante todas estas fuerzas disgregadoras que destruyen la humanidad, se opone únicamente a la fuerza del amor. Y eso es lo único que vence al mundo. Bien, entonces, una vez aclarado quién puede abrir el libro, nos dice una característica que tiene el cordero. Dice, tiene 7 cuernos y 7 ojos. El cuerno es signo de poder y el número 7 indica totalidad. Tanto a Cristo se ha dado todo el poder. Y los ojos es signo de sabiduría, del conocimiento. Tiene todo conocimiento, toda sabiduría. Aunque también los ojos, la sabiduría hace referencia al Espíritu Santo. Tanto Cristo tiene la plenitud del Espíritu Santo, tiene el pleno conocimiento de la realidad y tiene el poder sobre toda la historia y sobre todo el mundo. Esa es la característica del Cordero. Lo dice explícitamente, digno eres de recibir la sabiduría, el honor, la alabanza, etcétera. Sí, porque inmediatamente aparece una liturgia celeste. Antes de empezar de abrir los libros, los sellos, aparece todo una liturgia. Cuando tomó el libro, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos, y cantan un cántico nuevo. Está diciendo, eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado. O sea, el derecho a abrir el libro es Cristo, que se ha ofrecido libremente a la muerte. Y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. Tanto aparece que es lo que ha hecho Jesucristo con su entrega, con su muerte, ha comprado, ha establecido un nuevo pueblo, el pueblo de Dios. Ya dijimos que el pueblo de Israel es un pueblo que ha sido creado por Dios, digamos así. Aquello que no era pueblo, Dios lo ha llamado, lo ha escogido, ha hecho con él una alianza, un pacto con un fin, con un propósito determinado. Pues bien, esta alianza se renueva ahora con Cristo y la Iglesia. Ya Jeremías había anunciado que la antigua alianza por los pecados de Israel había quedado dañada, que Dios iba a hacer una nueva alianza eterna y definitiva, y esta alianza se cumple en Jesucristo. Tanto con él, digamos de alguna manera, él se ha hecho un pueblo para sí, se ha escogido un pueblo para sí, un pueblo de reyes y de sacerdotes, comprados con su sangre. Pero también, cuando dice de toda raza, lengua, pueblo y nación, hace referencia a que todos estamos llamados a la salvación, supongo. Todos, absolutamente. Todos estamos llamados. Hay una predestinación por parte de los hombres. Estamos predestinados a ser santos en la presencia de Dios. Ahora bien, esta predestinación es a la que Dios nos llama a ser sus hijos, nos llama a la santidad,
Pero como somos libres, nosotros podemos, en esta libertad, podemos rechazar esta propuesta de Dios, pero el designio de Dios es que todos seamos santos en su presencia. Pero hubo una modificación reciente creo que en la Anánesis, donde dice por nosotros, decía y por todos los hombres, ahora dice y por muchos. Bien, bueno, esto es un semitismo porque muchos indica todos, digamos así. Digamos que en hebreo, en la lengua hebrea, que aunque está escrito en griego, pero la mentalidad es hebrea, no existen palabras abstractas, sí, sino concretas. Entonces, Jesucristo diría, por muchos, muchos indica totalidad. En la totalidad. Okay. Entonces, por eso se hizo modificación atendiendo a las palabras, digamos, propias de Jesús. Pero decía por todos los hombres. Es que se refiere que son todos los hombres. La traducción es por todos los hombres. Yeah. Entonces, la traducción. Porque Cristo muere por todos los hombres. Ahora, eso no significa que todos los hombres van a ser redimidos, salvados, porque el hombre, repito, en su libertad puede decir que no, puede rechazar. No sabemos quién, cuándo y cómo, pero esa posibilidad existe y posiblemente también la realidad. Yeah. Luego de esa liturgia de los 24 ancianos que ya le hacen... Bien, estos son los 24 ancianos que están dando este cántico. Y a esto luego se añade unos ángeles. Y en la visión oí la voz de multitud de ángeles alrededor del trono de los vivientes y de los ancianos. Su número era miríadas de miríadas y millares de millares. Es decir, un número incontable de los ángeles. Pero así como el primer cántico de los ancianos y de los 7 vivientes, es decir, que es el cántico de la creación y de los redimidos, está en segunda persona. El cántico de los ángeles dirá así, dinos el cordero degollado, porque dice, eres digno. El primer canto dice, eres digno tú, en segunda persona. En cambio aquí dice, digno es el cordero degollado, en tercera persona. Te recibe el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y todo aquello del cielo y de la tierra, debajo de la tierra y del mar, y todo lo que hay en ellos, oía que respondían, al que está sentado en el trono y al cordero, alabanza, honor, gloria y potencia por los siglos de los siglos. Y los 4 vivientes decían, amén. Y los ancianos se postraron para adorar. Es decir, ¿qué está diciendo esto? Que los ángeles hablan de tercera persona porque posiblemente los ángeles no son los destinados directos de la redención de Cristo. Porque los ángeles van por otro camino. Ya en la dirección de los ángeles ya se da en la metahistoria a favor de Dios o en contra de Dios con los demonios. Bien, entonces, porque hay una conjunción de la liturgia del cielo y de la tierra, todos en la alabanza a Dios, y fijamos allí cómo aquí une al que está sentado en el trono y al cordero, de forma que está no identificando, sino haciendo la misma dignidad a Dios, que está sentado en el trono, y al cordero, a Cristo, que tiene por tanto la dignidad divina. Y ahí aparece toda la creación que está diciendo amén, y los 24 ancianos, los redimidos, se postran para adorarle. Bien, esta es la liturgia, esta liturgia celeste que precede a la apertura de los libros. Bien, por tanto, estamos viendo que el misterio pascual de Cristo es el que da la explicación del mundo. Porque tengamos presente una cosa, que el Cordero degollado vence no aplastando, no destruyendo al enemigo, sino muriendo por sus enemigos. Y lo mismo también sus seguidores. La Iglesia no vence dominando, demostrando que tiene la razón y por tanto imponiéndose al mundo. No vence de esa manera. Vence muriendo por sus enemigos. El Mesías, león para vencer, se hizo cordero para sufrir. Para sufrir. Ese es porque ese león de la tribu de Judá ahora es cordero, es Arnion, que tiene y que vence precisamente porque ha sido degollado, porque se ofrece libremente a la muerte. Bien, entonces... Entonces, ahora va a abrir los sellos. Sí, ahora va a abrir los sellos, aparece toda esta liturgia, pero antes de abrir los sellos, vamos a ver algo muy importante que tenemos que tener presente, que es la acción del Espíritu Santo también en la historia. Porque vamos a ver algo que nos interesa a todos nosotros. Concretamente, ¿cuál es la acción del Espíritu Santo? Es una especie de, digamos, de excursus, de nota al margen. Pero para poder entender esto es importante llegar a esta conclusión para saber qué es lo que pasa realmente en el mundo. En el Evangelio de San Juan leemos cuando Jesús anuncia la venida del Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo cuando venga va a realizar una serie de
misiones, de funciones. Leo tal como lo dice así. Cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado porque no creen en mí. En lo referente a la justicia porque me voy al Padre y ya no me veréis. En lo referente al juicio porque el príncipe de este mundo está juzgado. Explíquelo, por favor. Siempre me ha mareado. Eso es lo que hay que explicar un momento. Vamos a ver, estos pecados, estos conceptos tienen, estamos aquí ya en el Evangelio de San Juan, tienen sentido muy precisos. De todo, pecado. ¿Qué significa pecado? Pecado significa la incredulidad de los hombres hacia Jesús, porque no creen en mí, que es la incredulidad. Es decir, el rechazo de su misión, que llevará su condena a la cruz. Eso es el pecado para San Juan. En cambio, justicia se refiere a la obra del Padre que sale fiador de Jesús con su resurrección y glorificación. Entonces, de este modo, el Espíritu Santo, digamos así, juzga al mundo demostrando su culpa por su negativa y resistencia a Cristo, pero esta acción del Espíritu Santo nos condena. Sois unos desgraciados, no, sino que busca la conversión y la salvación del mundo y del hombre. Por esto, puesto que la acción de convencer está referida a la justicia, convencer respecto a la justicia, que es la acción de Dios. De hecho, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo desciende sobre la Iglesia, enviado por Cristo, que es vencedor de la muerte, para convencer al mundo de pecado. Y por boca de Pedro denuncia el pecado que supone el rechazo de Cristo. A este que vosotros habéis rechazado, habéis crucificado, Dios lo ha resucitado, etcétera, etcétera. Ahora bien, por tanto, este anuncio del Espíritu Santo por boca de Pedro, que hace referente a la pasión de Cristo, está unido, por tanto, al anuncio del misterio pascual. Convencer al mundo de pecado está unido al anuncio del misterio pascual. Porque Cristo, que no ha venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo, ha liberado al hombre del pecado y de la muerte. Por esto, este anuncio no es condena, sino que es una invitación a la conversión, a la remisión del pecado mediante la conversión. Es importante conocer, por tanto, ahora cómo se obtiene la victoria sobre el pecado y la muerte. Y esto se consigue cuando el pecado más grande que el hombre podía cometer, que es el rechazo de Dios en Cristo, la muerte de Jesús, Hijo de Dios, consubstancial al Padre, pues bien, a este pecado más grande corresponde en el corazón de Cristo la oblación del amor supremo, que supera al mal de todos los pecados de los hombres. Es decir, la respuesta de Dios al pecado del hombre es el amor total. Esta es la respuesta que tiene Dios. Ahora bien, este pecado rechazo de Dios no es puntual, sino que se prolonga a lo largo de toda la historia. Es lo que llamamos pecado original, que se traduce en la desobediencia y oposición del hombre a la voluntad de Dios. Y esto ya, de alguna manera, es rechazo de Cristo, porque desecha la oferta de comunión con Dios que se realiza en la encarnación de Cristo. Por eso, todo pecado del hombre, todo es, en el fondo, fobia a Cristo, rechazo a Cristo. Y en su raíz de este rechazo se halla la mentira urdida por el padre de la mentira, que contradice la verdad contenida en la palabra de Dios. Dios había dicho a Adán y Eva, no comáis de este árbol, porque si coméis moriréis. Ahora la serpiente contradice esta palabra y dice, no es verdad que moriréis. Dios tiene envidia de vosotros y si coméis de él seréis como él. Por tanto, él no quiere que seáis como él. Eso, por tanto, lo que hace el padre de la mentira. Por eso, todo rechazo, todo pecado se traduce en aversión y odio a esta palabra de Dios, la palabra de Dios encarnada, que es Cristo. Por tanto, esta es la raíz de todos los pecados. En el fondo es rechazo a Cristo. Y ya decía von Balthasar que en el fondo digamos así, el rechazo, la persecución comienza con el cristianismo, con Cristo. Ya dijimos también, creo que la otra semana, que las demás religiones pueden ocasionar gustos o disgustos, pero no rechazo frontal como está sucediendo con el cristianismo. Ahora bien, ¿qué es lo que el hombre no acepta y contra qué se está rebelando? El hombre como criatura, su ser depende del Creador, que lo ha llamado a la existencia. Por tanto, la esencia del ser humano es ser llamado, y no en el que el hombre ya existiera y Dios le dirigiera su palabra para que supiera o hiciera algo, sino que precisamente porque Dios le llama y da las bases de su ser, por eso lo constituye como persona. Nosotros somos
porque hemos sido llamados por Dios a la existencia. Por tanto, el hombre consiste en ser llamado por Dios. Y solo en eso. Si Dios no le llama, el hombre no es. Fuera de ahí no le queda nada. Perdón. Sin embargo, y por extraño que parezca, justamente esto es lo que el hombre rechaza. El ser criatura, su dependencia del creador. Y el hombre no quiere en este caso, siguiendo las huellas de su instigador, el demonio, que lo que hace el demonio es rechazar su condición de criatura. Quiere ser Dios, no quiere ser criatura. Y eso es lo que influye también en el hombre. Y el hombre, por un falso sentimiento de autonomía, no acepta sus límites y pretende decidir exclusiva y autónomamente sobre el bien y el mal. Eso lo estamos viendo ahora en estos días, que es lo que está haciendo el hombre, no acepta sus límites y entonces él quiere determinar sobre sí mismo, quiere hacerse Dios de sí mismo y decidir lo que es y lo que no quiere ser. Pero si el hombre se empeña a traspasar sus límites, la consecuencia es clara, porque si se aparta de Dios que le da el ser, lo único que queda es la muerte. Ahora bien, Dios con su palabra ha otorgado al ser del hombre, creándolo a su imagen y semejanza, se comunica con él, lo llama a ser persona en relación con él mismo, con las demás personas y con las criaturas en general. Ahora, en cuando el hombre se encierra a toda comunión, negándose a responder a esta oferta del amor de Dios, entonces se convierte en el antiverbo, en la antiverdad, porque con eso falsea la verdad del hombre. Falsea quién es el hombre, cuáles son los límites insuperables de su ser y de su libertad. Y al mismo tiempo que falsea lo que es el hombre, falsea la verdad sobre quién es Dios. Porque Dios es puesto bajo sospecha, incluso con acusación de la criatura. Queda desfigurado el rostro de Dios, que es el bien absoluto. Y Dios aparece como enemigo de la criatura, incluso como amenaza para el hombre. Y el hombre, es retado a convertirse en adversario de Dios. Eso es lo que está pasando en la historia de la humanidad, que está pasando en nuestros días. Por eso es importante tener esto presente, como esta existencia de la palabra y la acción de Dios se extiende a lo largo de toda la resistencia que tiene el hombre a la palabra de Dios, se extiende a lo largo de toda la historia. Y es una abierta rebelión a las consecuencias éticas que implica la condición humana. Hay un combate entre el espíritu y la carne, entre el bien y el mal, entre la apertura al espíritu y la resistencia a su gracia. Y en nuestra época, esta repulsa al espíritu se expresa con el materialismo, que excluye radicalmente la presencia y la acción de Dios, y el relativismo, que renega de cualquier norma objetiva y condena al hombre a vivir en medio del sinsentido, en el que se halla navegando en un barco sin origen ni destino, no sabe dónde va y no sé lo que hacer. Y quizá, como ahora, nunca en la historia de la humanidad, el mal, a que se le califica de bien y de progreso, ha sido tan hondo y su sombra tan perversa, sepultando la esperanza del hombre. Pero justamente ahora que las tinieblas son más profundas, es cuando con mayor fuerza debe brillar la luz de Cristo. Entonces, ¿cuál es la tarea del Espíritu en este panorama? Vamos a ver, en el corazón de Dios hay un amor de Padre, en el que el pecado produce un dolor inconcebible e indecible. Hablando antropomórficamente, o sea, Dios evidentemente él no sufre y nuestras acciones no le pueden hacer absolutamente nada. Como dice la Escritura, estos que lanzan sus flechas contra mí, ¿piensan acaso que van a llegar hasta el cielo? ¿No caerán más bien sobre sus propias cabezas? O sea, cuando el hombre se revela contra Dios, se está rebelando contra sí mismo, se está destruyendo a sí mismo. Pero, de alguna manera, digamos así, que Dios sufre este rechazo del amor. Hay una especie, digamos, de sufrimiento en Dios. Pues bien, el Espíritu testifica que el pecado es vencido por el sacrificio del Cordero de Dios, que es hecho hasta la muerte del siervo obediente. Entonces, ¿cómo responde Dios a esta rebelión del hombre? Con su oferta de amor, con su entrega total. De forma que del sufrimiento que el pecado produce en el corazón de Dios, el Espíritu hace brotar el eterno amor salvífico de Cristo. Y eso es lo que hace Dios, tomando nuestra carne, viviendo en nuestra situación y entregándose a sí mismo por la muerte para nuestra salvación. Esto es lo que hace Cristo.
Y consumada la obra de la salvación, Cristo resucitado envía su Espíritu a la Iglesia para el perdón de los pecados. De hecho, lo primero que hace Jesucristo cuando resucita, se aparece a sus discípulos, dice: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Eso, por tanto, lo primero que hace Cristo. Dice: yo conviene que me vaya, porque si me voy os enviaré el Espíritu Santo. De forma que, pero este perdón que viene del Espíritu Santo requiere, en primer lugar, la conversión del corazón humano, porque la condición indispensable para el perdón de los pecados es de una verdadera conversión. Esta, por tanto, es la primera acción del Espíritu Santo. El segundo cometido consiste en mostrar la justicia del Padre, que resucita a Cristo de entre los muertos. De hecho, eso es lo que hará la segunda obra que hará el Espíritu Santo. La primera es convencer al mundo de pecado, y esto nos convence por la muerte de Cristo. Repito que esto no es una acusación, es una llamada a la conversión. La segunda obra es hacer justicia. ¿Cuál es la justicia? Cristo viene del Padre. ¿Cuál es el lugar propio de Cristo? Volver al Padre. Tanto Cristo vuelve al Padre y vuelve al lugar que le corresponde. Pero esta justicia también recae sobre nosotros. ¿Por qué a nosotros se nos ha hecho una injusticia? ¿Qué injusticia se nos ha realizado? El demonio, al apartarnos de Dios, nos ha privado de nuestra condición de hijos de Dios. Ahora Cristo, con su muerte y resurrección, y el Espíritu Santo con su acción en nosotros, nos devuelve la dignidad de hijos de Dios. Recordemos la parábola de la viuda insistente que va ante el juez exigiendo: hazme justicia de mi adversario. ¿Cuál es este adversario? El adversario es el demonio, que nos ha hecho a nosotros una injusticia. Y esta injusticia viene a repararla. El Espíritu Santo viene a reparar esta injusticia, devolviéndonos a nosotros la dignidad de hijos de Dios. Pero toda justicia requiere también un juicio. ¿El juicio sobre quién recae? Sobre el príncipe de este mundo, no sobre el hombre, sino sobre aquel que es el causante de todos los males. Dice: el príncipe del mundo ya va a ser juzgado. En cambio, sobre los hombres se extiende un tiempo de clemencia para que puedan convertirse y ser salvados. Y durante este tiempo no hay juicio, sino misericordia sobre la miseria del hombre que ha sido engañado. Por eso Dios no condena al hombre, porque sabe que el hombre ha sido engañado. Tanto tiene un tiempo de misericordia. Por eso está absolutamente prohibido durante este tiempo, mientras vivimos en esta tierra, que es el tiempo de la misericordia, está prohibido el juzgar, porque el juicio le corresponde solamente a Dios. De forma que cuando alguien juzga, está adelantando la hora del juicio, entonces el juicio recae sobre aquel que está juzgando. Por eso el Evangelio es muy claro: no juzguéis y no seréis juzgados. Ahora no es tiempo de juicio, ahora es tiempo de misericordia. Por eso todo lo que la parábola que hemos tantas veces comentado de la cizaña nos refleja esta realidad. Entonces, según Padre, esto, hasta aquí. Según esto, hasta aquí. Terminamos esta expresión. Sí, que es pero que la historia de la humanidad, ¿dónde está? Está dentro de un contexto de lucha dramática entre el bien y el mal. Y en la historia de la humanidad, a pesar de la victoria de Cristo, en la historia de la humanidad perdura el pecado, porque esa lucha no ha terminado con la victoria de Cristo, sino que esa lucha continúa a lo largo de toda la historia, porque ahora cada uno tiene que hacerse, partícipe de esta victoria o de este rechazo. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa, que el mundo no está condenado al mal. La fatalidad del pecado no existe, porque la victoria ha sido ya realizada en Cristo. Y cuando el Espíritu concede al hombre participar en el dolor que su propio pecado ocasiona en su conciencia y lo lleva al arrepentimiento, cuando le permite adentrarse en el dolor que el pecado de los hombres provoca en el mundo y en uno mismo, cuando acepta libremente el mal que se le infiere y la injusticia recibida, ese sufrimiento se transforma en amor salvífico, que como el de Cristo es redentor. Y esto es lo que el Espíritu Santo ha concedido a la Iglesia, para que pueda vencer al mal del mundo como ha vencido Cristo. La Iglesia está siendo llamada a conformarse como su maestro, y el modelo es María, porque ella representa a la Iglesia triunfante que, porque se ha sometido a la voluntad de quien le llama a la comunión de su ser, porque ha guardado la palabra de Dios, ha amado y tomado parte en la cruz de Cristo, por eso está al pie de la cruz de Cristo, asciende a su derecha para reinar con él sobre todos los pueblos. Este es el destino de la Iglesia, es el destino nuestro. No da tiempo casi ni para despedir, señor. Terminamos. La semana que hasta viene. Yo estoy un poco perdido ya.
Hoy arrancamos por ahí y pum, 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 no paro. Recapitularemos en el próximo episodio a ver dónde nos quedamos. Hasta la próxima semana.